Hola, ¿cómo estás? Hoy ya quiero empezar con otro video. No sé por dónde empezar exactamente, pero aquí le estoy dando. Hace un tiempo leí el libro de Job. Es muy fuerte el libro de Job, especialmente porque Job es muy probado, demasiado. O sea, sus hijos mueren, eh, pierde todo y al final se queda con nada y con en la basura y con lepra. Eh, Al final Job queda en un estado donde todo está mal, todos lo desprecian, sus propios amigos lo juzgan, no le queda nada. Y Job entra en una amargura profunda. Pelea con Dios básicamente, dice, y bueno, también maldice el día en que él nació. Se amarga mucho, demasiado, demasiado. Y creo que también con justa razón, o más bien justa razón humana. Y lo que Dios prueba en Job es su orgullo. Job tenía el orgullo de la superioridad moral. Es muy importante esto, porque él básicamente pensaba que Dios debía bendecirlo porque él hacía cosas buenas, porque él hacía, y bueno, muchas cosas buenas hacía, y era muy justo. De hecho, la misma Biblia lo llama justo. Dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo que nadie podía entender era la razón de por qué Job estaba en una situación de miseria absoluta, absoluta. Y Job tampoco entendía. Job tampoco entendía. Dios me habló de este libro. La razón de por qué me habló de este libro era porque yo justamente estaba en una situación difícil de mi vida. Y me empecé a enojar con Dios. Y Dios me confrontaba hablándome con Job. Igual fue bastante duro. Y las cosas siguientes que voy a decir probablemente suenan un poco así. Dios me confrontaba y me decía, ¿soy tu Dios solamente los días buenos? Es decir, tu amor por mí es totalmente condicional. Eh, Tu amor por mí es solamente si yo hago lo bueno contigo. Si te bendigo, entonces todo está bien. Y si tú haces cosas buenas y yo no te bendigo, entonces tú eres más justa que yo. Porque yo no te estoy dando lo que tú mereces. Y aquí Job era justamente lo que estaba diciendo. Resulta que les recomiendo que lean el libro, de verdad. Ahora que recuerdo, lean el libro. Así van a entender un poquito más de lo que hablo. Es muy interesante porque Job al decir esto, Dios no es que Dios le respondía, sino que al final primero todos sus amigos lo acusan de que algo debe haber hecho, algo malo debe haber hecho para merecer un castigo así. Doloroso también. Pero al final aparece alguien que se llama Eliú. Y Eliú es un personaje bastante importante aquí porque es quien básicamente dice todas las verdades a Job y le aclara las cosas. Y le dice, no, no es que hayas pecado, eh, no estás aquí porque has pecado, sino estás aquí porque no conoces a Dios en verdad. Piensas que tú eres más justo y eres tú quien te está pecando con Dios porque lo llamas a él injusto. Y le dice todas estas verdades, incluso le dice, Dios no deja de ser Dios porque tú haces algo bueno o algo malo. La justicia es para los hombres. Sea que dejes de hacer lo bueno o hagas lo malo y te conviertas en la peor persona o en la mejor persona del mundo, sigue siendo un hombre y Dios sigue siendo Dios. Dios no gana nada con eso. No gana nada.
La única razón por la que te recompensa es por su bondad, no por la tuya. Ese fue un golpe bastante fuerte para mí, bastante fuerte para mi orgullo y para el orgullo también de Job. Y muy interesante el libro de Job. Y al final quisiera leer un poco lo que le respondió la razón por la que Job estaba ahí era porque Job no conocía a Dios realmente. ¿Por qué? Porque al final lo que él le responde es: ahora mis ojos te ven. Mira lo que responde Job, y les voy a spoilear por si no han leído esta parte, este libro. Job le respondió a Jehová al final de que el Señor le confrontó y le dijo: yo soy Dios y tú eres tú. Tú eres un hombre y yo soy Dios. Yo hago todas las cosas, yo sé todas las cosas. Yo soy el Dios omnipotente, yo hago mi voluntad. Y básicamente le decía: tú no puedes ser más justo que yo. Tú no puedes enseñarme a mí lo que es la sabiduría y lo correcto. Nadie me enseña a mí. Entonces al final Job le responde: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que Dios espera, cuando alguien se ha amargado en la prueba, es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Y no solamente eso, sino un entendimiento completo de por qué está ahí. Cuál es la razón de su dolor. ¿Por qué está pasando por eso? Yo la razón por la que estaba pasando por mi proceso era la fe. Y algo me costaba era creer. Muy difícil, es muy difícil creer, muy difícil. Cualquiera podría decir: no, yo sí creo. Pero es muy difícil cuando las circunstancias se dan. O cuando hay un dolor muy intenso. Cuando parece haber solamente desesperanza. Ahí está lo complejo. Y es cuando de verdad necesitas la fe. Y si no está, es porque el Señor ahí quiere enseñarte a tenerlo. La fe te hace caminar sobre las aguas, sobre el caos. Te hace ver de una mirada completamente distinta las cosas. Te hace incluso celebrar y alegrarte en los peores días. Porque empiezas a entender que Dios te está llamando a un nivel nuevo, un nivel mucho más alto. Y que va a bendecirte doblemente. Y que vas a estar satisfecho al final. Después de esa prueba vas a estar satisfecho de que todo lo que sufriste tuvo un propósito. De que todo lo que sufriste no fue en vano. De todo lo que tuviste que pasar. Y que si perseveraste y lo lograste, tuvo un propósito aún mayor. Al final vas a entender de las promesas de Dios para tu vida y de lo que Dios te ha hablado. Entiende que el propósito de Dios muchas veces no se entiende. En el momento no se entiende. El dolor te ciega. La incredulidad te ciega. La voz del enemigo susurrándote te ciega. Y es fuerte. Y al final, el fruto de eso
es la humildad, es la mansedumbre, es la sabiduría. En el video anterior hablé sobre los 1000 holocaustos de Salomón, que representaba el buey. Esta clase de sufrimiento que te lleva a una sabiduría mayor, un discernimiento mayor, un entendimiento mayor, es para que tengas un liderazgo. La humildad es necesaria. Es necesaria porque cuando tú estás en una posición de autoridad, de alguna forma se potencia lo que hay dentro. Si lo que hay dentro es orgullo, cuando tengas una autoridad vas a actuar de una manera distinta a la que actuabas. Vas a empezar a mirar a los demás desde arriba, debajo de tu hombro. Y no está bien mirar a las demás personas así porque el valor de ninguna persona está basado en lo que hace, sino en lo que es. Es un ser humano y cada persona en este mundo vale cada gota de la sangre de Cristo. Jesús murió por todas las personas que hay en el mundo, por todas las que fueron y las que vendrán. Toda persona es sumamente valiosa para Dios, tanto que la valora como a sí mismo. Como a sí mismo. Si dio su vida por ellos. Te valora, me valora y a cada uno lo valora como a sí mismo. No porque seas cristiano significa que tengas una superioridad moral. Nunca sientas que eres más santo o más justo que cualquier otra persona en este mundo. ¿Por qué? Porque es por gracia. No tenemos ningún crédito en nuestra justicia, ni en lo que vemos, ni en lo que tenemos en Dios. Ninguna. Al final Job entendió y se arrepintió. Job tiene que ver mucho con la revelación, con la sabiduría, porque al final logró tener entendimiento. Y esa es la idea, que un proceso, que este sacrificio, porque al final es un sacrificio, la muerte de uno mismo, el ser humillado, el ser menospreciado, el sentirse menos, el sufrimiento, ese cautiverio del que hablaba el video anterior, es justamente el morir a sí mismo. El morir no es solamente orar, no es solamente leer la Biblia, no es solamente buscar hacer la voluntad de Dios, sino es que es también el sufrimiento. Ser crucificado es dolor, es doloroso. No es algo, no es como leer la Biblia o orar. Es un proceso de purificación. Es un proceso en el que tu antiguo yo debe morir. No es que tu antiguo yo tenga que ser educado. No, tiene que morir. Carga con la maldad. Es una identidad. Y tiene que morir. Tiene que morir porque esa es la persona que busca hacer su propia voluntad. Es esa persona que busca el placer a través del pecado. Es esa persona que debe irse. El sufrimiento no es malo. No es malo. Hoy en día la iglesia se cree que si alguien está sufriendo es por pecado. Hay muchas iglesias que piensan eso. Que no puedas sufrir, que no puedas tener heridas. Jesús cuando resucitó aún tenía heridas. Cuando se apareció a sus discípulos, le dijo a Tomás: mira la herida en mi costado, mete tu mano. Mete tu dedo. Mira el agujero en mis manos. Tenía heridas, no tenía cicatrices. Las heridas estaban abiertas. Pero su gloria, la gloria
del Padre lo estaba sosteniendo, lo había transformado y lo estaba ascendiendo. Estar mal no es malo. Muchas veces se cree que es malo. No es malo. No es indigno. No dejas de ser tú. No cambia tu valor. Eso, chicos, espero que les haya bendecido. Luego seguimos un poco más con la de Diredajo. Dios te bendiga.